Bienvenidos a Digital School Center. Soy la profesora Irene Sandoval y les invito a que visiten nuestra lista de reproducción. Tenemos un gran material y mucho material de audiolectura para que ustedes puedan leer a profundidad su libro y no solamente aprendan conceptos que a veces no pueden entender. Necesitamos estudiar y el estudiar es conocer a fondo. La lectura es la mejor opción. Deben de darle 4 lecturas, por lo menos. Los invito a que se suscriban y esperamos sus comentarios. Todo para mejorar para ustedes. Hasta pronto. Biología. Nuestro tema es de lectura, con el objetivo de apoyarlos para que sea más comprensible, para que estudien a profundidad. Capítulo 28. Modelos de comportamiento. La migración es uno de los modelos de comportamiento que preocupan a los biólogos. La investigación de la importancia funcional de los tipos de comportamiento. Se puede comparar a un viaje de exploración y descubrimiento. En cada paso nos enfrentamos con una nueva sorpresa. Nicot Timbergen. Capítulo 28. Modelos de comportamiento. Los organismos individuales deben hacer un buen número de ajustes por la información del medio, tanto interno como externo. Las respuestas externas pueden presentar numerosas formas. El guiño de un ojo, el fabricar una telaraña, el canto del gallo al amanecer, son 3 ejemplos comunes. Los biólogos tienen una palabra que, en general, describen todas estas respuestas externas. Las llaman comportamiento. Estudiaremos algunos modelos básicos de comportamiento, sin tratar de abarcar muchos organismos diferentes o tipos de comportamiento individual. Detallar el de un individuo es demasiado complejo para considerarlo aquí. Nuestra meta es la de seleccionar unos cuantos tipos generales de comportamiento para mostrar cómo los biólogos investigan las razones de estos comportamientos. Comportamiento animal, modelos básicos. Hemos estudiado algunos modelos de comportamiento animal. Las acciones efectuadas por los animales durante la comunicación de algunos con otros constituyen el comportamiento. Realizan además muchas otras actividades y es precisamente la naturaleza de algunas de ellas las que investigaremos. 28-1. Algunas clases de comportamiento estereotipado. La palabra estereotipo significa algo fijo e inmutable. El comportamiento estereotipado es predecible. Si decimos que los animales que tienen ese comportamiento hacen lo mismo una y otra vez, generación tras generación, hasta cierto punto es cierto. Sin embargo, se debe tener cuidado en la interpretación estricta de la palabra estereotipado. El reclamo de una alondra se puede considerar como el comportamiento estereotipado, ya que cada alondra de la misma especie tiene el mismo reclamo generación tras generación. ¿Pero cada alondra reclama exactamente igual? Un espectrograma de sonidos de un reclamo muestra que no hay 2 exactamente iguales, siempre tienen variaciones. Esto ocurre con otros pájaros y sus descendientes. Cuando decimos que el comportamiento de un animal es fijo, inmutable o es el mismo, debemos recordar que hay pequeñas vibraciones individuales características en cualquier tipo de comportamiento. 28-2. Una respuesta a un mensaje externo. Una de las formas más simples de comportamiento estereotipado es la taxia, tactismo, que es un movimiento directo de un animal en respuesta a un tipo específico de estímulo del medio ambiente. En la figura 28.1, la mariposa y la flama. Figura 28.1.
Las mariposas nocturnas vuelan en espiral alrededor de la llama de una bujía, siguiendo un camino que las conduce a su perdición. ¿Por qué proceden así? Normalmente las mariposas nocturnas usan la luz del sol o de la luna como guía. Estas fuentes de luz están tan lejos que sus rayos son casi paralelos. De aquí que las mariposas puedan volar casi en línea recta, usando los rayos como puntos de referencia. Debido a que una fuente luminosa puntual, bujías, bombillas, etc., emiten rayos que se expanden en todas direcciones. La mariposa no encuentra los rayos paralelos que hay normalmente en su ambiente y trata de conservar el mismo ángulo con respecto a los rayos de la bujía como si tratara de los rayos del sol o de la luna. Por esto, vuela formando un ángulo constante de 80 grados con relación a la bujía. El resultado es un camino espiral hacia su muerte. Se muestra un tipo de taxia. Aquí se muestra esta imagen, la mariposa y la flama. ¿A qué responde la mariposa? La respuesta es un ejemplo de una fototaxia positiva. Otros insectos, por ejemplo, las cucarachas, evitan la luz, por lo que se dice que presentan una fototaxia negativa. Un segundo modelo de comportamiento estereotipado es el reflejo. En el capítulo 21 hablamos del reflejo del golpe de la rodilla, como una respuesta cuando golpeamos los tendones, abajo de la rodilla. El movimiento de autoajustamiento del iris es una respuesta refleja a la luz. Los reflejos se diferencian de las taxias en un aspecto. Son una respuesta de alguna parte del cuerpo, más que el movimiento de todo el cuerpo. 28-3. Las avispas y los saltamontes. Un tercer tipo de comportamiento estereotipado se comprenderá con un ejemplo. Supongamos que al caminar por un lote baldío vemos un avispón en el lomo de un saltamontes hembra. Si continuamos observando veremos que la avispa pica con gran acierto al saltamontes, exactamente detrás de la cabeza. Poco después, las patas del saltamontes se colapsan y la avispa sujeta al saltamontes por las antenas, móviles aún, para arrastrar el cuerpo, vivo todavía y parcialmente paralizado. Ver la figura 28.2. Aquí la tenemos para que tengan una idea. Tal vez ya les ha tocado la oportunidad de ver esta situación, pero ahora con estos detalles se puede comprender más la función. Como esto excitará nuestra curiosidad, desearemos ver qué hará la avispa. Probablemente arrastrará cuidadosamente al saltamontes hasta un agujero que ha hecho con anterioridad en el suelo. Una vez colocado allí el saltamontes, la avispa hembra pondrá los huevos sobre el cuerpo de la víctima. Luego enterrará el cuerpo con los huevos. Con esto se completa la actividad de la avispa hembra y, probablemente, después volará lejos, dejando al insecto paralizado, como alimento fresco para las larvas jóvenes que luego nacerán. Es fácil comprender que el ejemplo anterior es un modelo de comportamiento más complejo que una ataxia y un reflejo. Sin embargo, es un modelo estereotipado. Se puede encontrar este modelo en muchos organismos. Los biólogos lo llaman comportamiento instintivo. Fabre, que investigó las respuestas olfativas quimiotáctiles en las polillas, capítulo 27, descubrió muchos hechos interesantes en los comportamientos instintivos. Muchos trabajos de Fabre revelaron la llamada sabiduría del instinto, al referirse a lo que parecía inteligencia y precisar el comportamiento de la avispa. Primero, la avispa buscó una hembra de una determinada especie de saltamontes. Luego, cuidadosamente picó a la hembra con objeto de paralizarla,
no de matarla. Y, finalmente, colocó los huevos sobre ella, lo que proveería a sus descendientes de alimento fresco. Algunos de sus experimentos aumentaron en él la admiración hacia la capacidad de las avispas. Por ejemplo, no pudo engañar a la avispa de sustituir al saltamontes macho por la hembra, que es la seleccionada. Tampoco logró igualar su destreza quirúrgica, con la que por instinto tiene la avispa. Trató en vano de paralizar el saltamontes, pinchando en el ganglio nervioso que controla las patas, hecho que realizó la avispa que nunca había visto un saltamontes. ¿Qué podía tener de distinto la picadura de las avispas de la efectuada en la prueba experimental por Fabre? 28-4. Instinto ciego. Fabre ayudó también a revelar otro aspecto del comportamiento instintivo. Llamó ese aspecto ignorancia del instinto. En un experimento, Fabre cortó las antenas del saltamontes, como la avispa. Lo arrastra, tirando de las antenas. Al carecer de antenas, el saltamontes, en lugar de arrastrarlo por cualquier otro apéndice que le pudiera ser más fácil, la avispa prefirió abandonarlo. En otro experimento, intervino cuando la avispa estaba tapando el agujero en el que estaba enterrando al saltamontes con los huevos. Fabre describe pintorescamente la reacción de la avispa. Intervine en la mitad de su trabajo. Empujé el fex, la avispa, a un lado. Cuidadosamente limpié la galería con la hoja de mi navaja. Quité el material que lo tapaba y restablecí todas las comunicaciones entre la celda y el exterior. Luego, con la ayuda de una pinza, sin dañar la obra edificada, retiré la F-Piller, saltamontes, de la celda. Los huevos de la avispa estaban en el pecho de la víctima en el lugar usual, en la raíz de uno de los músculos posteriores. Una prueba de que el fex estaba dando el toque final al montón de tierra, con la intención de no regresar jamás. Habiendo hecho esto y poniendo la presa robada en un lugar seguro, en una caja, dejé en mi sitio a la avispa fex, que estaba observando a mi lado mientras yo saqueaba su casa. Encontrando la puerta abierta, se metió y permaneció un momento. Entonces volvió a salir y empezó de nuevo su trabajo, donde yo la había interrumpido. Es decir, inició escrupulosamente el tapado de la celda, barriendo el polvo hacia atrás y llevando granos de arena, que amontonó con mucho cuidado, como pensando que estaba haciendo un trabajo útil. Cuando la entrada estuvo otra vez completamente tapada, el insecto se cepilló y echó una mirada de satisfacción por haber completado la tarea. Finalmente se alejó volando. Fabre resumió la aparentemente contradictoria sabiduría e ignorancia de los insectos en las siguientes frases: conocer todo y no conocer nada, de acuerdo a cómo actúan bajo condiciones normales y excepcionales. Esta es la extraña antítesis que nos presenta la raza de los insectos. 28-5. Una analogía para el comportamiento instintivo. Las ideas de Fabre acerca del comportamiento instintivo de los insectos fueron ampliamente adoptadas y aplicadas a otros animales. Se pensaba que estos nacían con una información interna, suministrada por un conjunto de modelos de comportamiento, semejante a una colección de discos. Imaginemos, por ejemplo, que el modelo completo del comportamiento descrito por la avispa son unos discos colocados en el eje de un tocadiscos automático. El ver u olfatear una correcta clase de saltamontes dará vuelta al conmutador para que caiga el primer disco. Picarlo con precisión es el resultado obtenido. Enseguida, el ver o sentir las antenas del saltamontes permite la caída del siguiente disco, el arrastre y el enterramiento del saltamontes.
Entonces, el mensaje interno, quizá una hormona, hace caer al próximo disco. La puesta de los huevos sobre el saltamontes. Por supuesto, la analogía está sobresimplificada, despreciando el hecho de que los mensajes siempre son una combinación compleja de información interna y externa. Sin embargo, esa analogía continúa siendo útil. Por ejemplo, no esperaríamos que el modelo de la música cambiara a la mitad de un disco que se estuviera tocando. ¿Así? Tampoco tendríamos que esperar que la avispa cambiara su comportamiento. Por ejemplo, arrastrar al saltamontes sin antenas por una pata. Del mismo modo como se escucha un disco musical que ha sido grabado con anterioridad. Los animales actúan de acuerdo con los modelos de comportamiento heredados, grabados años antes por sus ancestros. Los comportamientos instintivos, planteados completamente, son rígidos e incambiables como la música de los discos de fonógrafo. En cierto grado esto parece ser cierto. Muchos experimentos se llevaron a cabo en animales a los que se les aisló de los demás de su especie y mostraron poseer un complejo modelo de comportamiento idéntico al que presentaron los otros animales en condiciones normales. Con esto se llegó a suponer que algunos tipos de comportamientos son innatos, es decir, fueron programados en sus moléculas de DNA que pasan a través de generaciones sucesivas. Será un reto interesante para los biólogos aprender a descifrar cómo el orden codificado de los nucleótidos en las moléculas de DNA puede ser traducido en las formas complejas de comportamiento, por ejemplo, el de la avispa ya descrito. Repaso. 1. Explique el término taxia. 2. Dé un ejemplo de reflejo. 3. El modelo de comportamiento avispa saltamontes, ¿lo aprendió la avispa? 4. ¿Qué hizo Fabre para tratar de cambiar el comportamiento de las avispas? Modificación del comportamiento planeado. Los experimentos han mostrado que muchos modelos de comportamiento que parecían instintivos o innatos, en realidad no están completamente planeados, como lo podrían haber esperado los seguidores de Fabre. En esta parte del capítulo explicaremos algunos de estos descubrimientos. 28-6. Ivan Pavlov y el flujo de la saliva en el perro. Un experimento que muestra cómo un tipo de comportamiento estereotipado puede modificarse. Lo efectuó el filósofo ruso Ivan Pavlov. El modelo que modificó fue del tipo reflejo en los perros. De ordinario, la vista y el olor de los alimentos traen como consecuencia un aumento en el flujo de la saliva en la boca de los perros. Ver figura 28.3. Tenemos aquí que Ivan Pavlov vivió en Rusia de 1849 a 1936. Durante sus 87 años de vida, hubo en el mundo grandes cambios y adelantos en la biología, así como en la política de su país. Ganó el premio Nobel en 1904. Posteriormente alcanzó más fama por sus experimentos condicionados, uno de los cuales vamos a describir en el texto. Es interesante que Pavlov haya sido tolerado después de la Revolución de 1918, a pesar de que hablaba sin ocultarse contra el comunismo. Figura 28.3. Sujeto con un arnés, como se muestra. La saliva escurre de la boca del perro a través de un tubo hasta un brazo de palanca colocado encima de un recipiente. Los movimientos de la palanca son transmitidos a una pluma que los registra en un papel colocado en un tambor giratorio. De esta manera cada gota de saliva es registrada y a la vez medida. Pavlov reportó que los perros aprendieron a gozar con sus experimentos de acondicionamiento.
28-6. Iván Pavlov y el flujo de la saliva en el perro. Un experimento que muestra cómo un tipo de comportamiento estereotipado puede modificarse lo efectuó el filósofo ruso Iván Pavlov. El modelo que modificó fue el tipo reflejo en los perros. De ordinario, la vista y el olor de los alimentos traen como consecuencia un aumento en el flujo de la saliva en la boca de los perros. Ver figura 28.3. Pavlov sujetó un arnés a un perro y le untó el hocico con polvo de carne. Supuso que este estímulo crearía una respuesta reflejo normal, esto es, un aumento del flujo de la saliva en la boca del perro. Lo repitió muchas veces durante un periodo de varios días y cada vez que le untó el polvo lo acompañó del sonido de una campana. Más tarde, el perro dio la respuesta salival con solo sonar la campana. Así, Pavlov fue capaz de sustituir otro tipo de información del medio ambiente, en este caso información auditiva, activando así un modo de comportamiento que había sido heredado de sus padres. La técnica de Pavlov, que se llamó acondicionamiento, se ha usado en varios animales y se han obtenido resultados parecidos, incluso en animales de organización tan simple como la planaria. Figura 28.4. La plenaria es un gusano plano con un sistema nervioso muy primitivo. En experimentos recientes, estos animales han sido condicionados para eludir el estímulo que resulta de un electrochoque. Antes de estos experimentos parecía dudoso que pudieran efectuar tal aprendizaje animales tan simples. 28-7. Canto de los pájaros aprendido y heredado. ¿Qué ocurre con una respuesta estereotipada de un animal? ¿También puede ser modificada? Una respuesta afirmativa sugería que un modelo de comportamiento heredado no es siempre fijo, como lo es una grabación musical. Muchos experimentos apoyan esa conclusión. Por ejemplo, comparando los dos espectrogramas de sonido de la figura 28.5. Aquí la tenemos. Figura 28.5. Espectrogramas de los cantos de un pinzón silvestre y un pinzón creado en laboratorio. El educado y el no educado. El primero de ellos es una grabación del canto de un pinzón silvestre y el segundo es el de un pinzón que ha sido criado en laboratorio, aislado de otros de su clase. Note los diferentes que son los espectrogramas. Si los dos cantos se escucharan simultáneamente, sería posible percibir algunas similitudes. Pero al sonido del pinzón del laboratorio le falta mucho de la complejidad que tienen los cantos de pinzón silvestre. ¿Por qué diferencian entre sí? De este experimento se puede concluir que el pinzón hereda un sonido programado en sus moléculas de DNA, pero el programa que hereda es algo incompleto. La información del medio ambiente del pinzón silvestre fue recibida y aprendida por el sistema nervioso. Así podemos ver que el tipo de comportamiento puede ser modificado. En resumen, se ve que los modelos se perpetúan de dos maneras en las siguientes generaciones. 1. A través de la información almacenada en las moléculas hereditarias de DNA del animal. Y 2. Por la información que se aprende de otros individuos del medio ambiente. 28-8. Konrad Lorenz y los Anzares. Hace unos 30 años, otro interesante método de modificación del comportamiento estereotipado fue descubierto por el biólogo austriaco Konrad Lorenz, trabajando principalmente con gansos de lomo gris, Anzares. Este biólogo estudió el modelo de comportamiento que se consideraba programado en los genes del animal. Parecía natural que una nueva cría de Anzares naciera con el instinto de seguir a su madre.
Las observaciones mostraron que los ansares eran capaces de ese comportamiento tan pronto salían del cascarón. Lawrence probó que era inexacto suponer que el comportamiento hubiera sido programado durante la empollación. En una notable serie de experimentos, Lawrence separó los huevos puestos por una gansa en dos grupos. Uno de ellos los devolvió a la gansa para que los empollara, mientras que el otro lo empolló en una incubadora. El primer grupo, como se predijo, tan pronto nacieron los ansares, siguieron a la gansa. Pero el segundo grupo, que vieron a Lawrence al nacer, los siguieron por todas partes como si fuera su madre. Ver figura 28.6. Figura 28.6. Conrad Lawrence, investigador pionero del comportamiento animal, es seguido en el agua por 3 gansos impresionados. Lawrence marcó los ansares y puso los dos grupos en una caja, la mamá gansa y la mamá Lawrence. Estuvieron parados a un lado de la caja y cada vez que la abría, infaliblemente cada grupo se dirigía hacia su madre adoptiva. Lawrence usó la palabra impresión para describir esta primera modificación de comportamiento. Un número de hechos interesantes han resultado del experimento de impresión, observándose que hay un periodo crítico, el tiempo en que cada animal joven responde a una experiencia de impresión. Para los pollos o patos, este periodo dura cerca de 36 horas, a partir de su nacimiento. La sensibilidad máxima sucede de las 13 a las 16 horas. Después de este tiempo crítico de impresión, a los animales jóvenes aún se les puede enseñar otro comportamiento, aunque la naturaleza de la experiencia de aprendizaje es distinta de la experiencia de impresión. Experimentos realizados con roedores, perros y monos pequeños demostraron que la impresión tiene lugar, de preferencia, en los mamíferos. Muchos biólogos están interesados en estas pruebas de impresión debido a las implicaciones humanas. Por ejemplo, ¿los cuidados presentados por la madre a los niños influyen más que el modelo de comportamiento? Probablemente sí es. 28-9. Nuevos modelos de comportamiento. Los biólogos que dudan de que los animales puedan aprender nuevos modelos de comportamiento son pocos. Basta ver en un circo las numerosas demostraciones de los modelos de comportamiento aprendidos. Muchos de ellos, por ejemplo, el montar los osos en una motocicleta. 28.7. Los mamíferos, como estos osos negros, son capaces de aprender una pasmosa variedad de formas de comportamiento. Los elementos para aprender nuevas formas de comportamiento son estimular, reforzar y repetir. Figura 28.7. No son, en ningún modo, modelos de comportamiento heredados o aprendidos del medio que los rodea. Muchos biólogos se interesan en el mecanismo del medio del cual los nuevos modelos de comportamiento entran y se quedan en el sistema nervioso de los animales. Prácticamente nada se sabe de los mecanismos por lo cual son registrados en las células nerviosas. Esta es una de las fronteras de la investigación biológica a nivel celular o molecular. Hasta aquí el proceso de aprendizaje se refiere a varios hechos y conceptos importantes que han sido obtenidos experimentalmente. Si bien algunos de estos hechos se han originado en experimentos informales, como los realizados por adiestradores de animales, otros se han desarrollado en experimentos rígidamente controlados en laboratorios experimentales. Ambos, tanto el instructor de animales como el biólogo investigador, dirán que el animal no aprende un nuevo comportamiento a menos que tenga deseos de aprender. Por lo general, los biólogos sustituyen las palabras estímulo y motivación por la palabra deseo, que es una palabra antropomórfica. Los investigadores han comprobado también que la repetición es importante para el aprendizaje.
lo que significa que un nuevo tipo de comportamiento se fija más firmemente en el sistema nervioso. Si se repite muchas veces. La frase, la práctica logra la perfección, significa lo mismo. Otro hecho importante del aprendizaje es que se mejora la velocidad de aprender si el animal es premiado inmediatamente después de aprender el nuevo comportamiento. Los entrenadores acostumbran a acariciarles la cabeza o darles un pedazo de azúcar como premio. A menudo esos premios se describen como un refuerzo, que significa literalmente que se refuerza el impulso del animal al premiarlo. Los 3 factores de comportamiento se han discutido: estímulo, repetición y premio. Se demuestran en el laboratorio con la ayuda de la caja Kinner, inventada por B. Frederick Kinner, investigador psicólogo de la Universidad de Harvard. Antes de iniciar una demostración, pone una rata bajo una dieta tal que le haga perder 15% de su peso normal. Esto le produce un hambre terrible. Al colocar en una caja Kinner, ver figura 28.8, si por casualidad hace bajar la palanca, esta le suelta una pequeña cantidad de alimento. Esto constituye su premio o esfuerzo por solo hacer caer la palanca. La repetición de este comportamiento dará lugar a que sea memorizado o fijado en su sistema nervioso. Después de fijar un nuevo modelo, este se puede modificar o condicionar usando el proceso general. Se puede hacer que el alimento se obtenga usando la palanca, pero solo cuando se encienda la luz. La rata pronto aprenderá a responder a este nuevo tipo de información visual. Tal vez haya semejanza entre las técnicas de condicionamiento usadas por Pavlov y por Kinner. Guardan cierta similitud, pero no hay que olvidar algo muy importante. Pavlov modificó solo un tipo simple de comportamiento estereotipado, un reflejo, mientras que los experimentos de Kinner mostraron que se puede programar completamente un nuevo tipo de comportamiento en el sistema nervioso de los animales. Figura 28.8. El Dr. Kinner muestra una de sus cajas que contiene una rata hambrienta de color moreno. Esta rata, al principio, es indisciplinada, pero pronto aprenderá a mover la palanca, para que en esa forma se vea premiada con una bolita de alimento. Más tarde, aprenderá a obtener alimento solo cuando se prende la luz. La clave de este aprendizaje es el premio inmediato o esfuerzo, que es el alimento recibido. 28-10. Niveles superiores de comportamiento. El hecho de que un oso pueda viajar en motocicleta no nos sorprende. Pero, ¿se puede imaginar a un oso cambiando un neumático? ¿Lo imagina? ¿Sentado delante de una mesa de dibujo diseñando una motocicleta más cómoda? La probabilidad de que ambos hechos ocurran se presenta como una cosa absurda. Lo absurdo de esas preguntas ayudarán a comprender que existen muchos modelos de comportamiento. Quizá la mayor parte de los comportamientos humanos no pueda ser fijado en el sistema nervioso de otro animal. La serie de fotografías de la figura 28.9 muestran el comportamiento de un chimpancé que trata de alcanzar un racimo de plátanos. Al principio, el chimpancé trató de alcanzarlos desde el suelo sin éxito. Entonces apiló algunas cajas hasta una altura suficiente para alcanzarlos. En caso de que alguien suponga que su comportamiento no es instintivo, tenemos 2 alternativas. ¿Este nuevo modelo de comportamiento de chimpancés ha sido fijado por experiencias anteriores? ¿Es un modelo nuevo? La segunda alternativa es la que parece correcta, pues el nuevo modelo de comportamiento creado por el chimpancé, por la combinación de motivaciones, probablemente hambre y curiosidad, información visual, plátanos y cajas, y disposición innata, caminar, llevar las cajas y trepar. Veamos la figura 28.9. La imaginación y la creación son aspectos de inteligencia, particularmente características del hombre, pero también, en cierto grado, son características de ciertos primates. Los chimpancés, por ejemplo,
son capaces de encontrar una solución a un problema creado por el hombre. ¿Fue un comportamiento accidental que apareció precisamente para resolver el problema o fue planeado? ¿Hubo una imagen mental, abstracta, que se formó en el cerebro del chimpancé antes del comportamiento actual? Experimentos de este tipo han sugerido que el comportamiento del chimpancé no fue accidental. La probabilidad de que se repita este mismo acontecimiento por accidente es muy baja, ya que otros chimpancés han resuelto el problema de modo semejante. Pero, ¿podemos concluir que los chimpancés tienen una imagen mental creada? ¿Están expresamente equipados para crear estas imágenes? ¿Construir pilas de cajas, del mismo modo que un arquitecto planea y construye un puente para cruzar un río? El hombre aún no ha podido planear un medio satisfactorio para saber qué ocurre en el cerebro animal. Una característica que quizá causa la mayor frustración al científico es la inteligencia. En general, el término se usa para indicar la capacidad de un animal para utilizar el razonamiento y la imaginación para crear nuevos modelos de comportamiento. Pero la palabra por sí misma no nos indica los límites cuantitativos que nos permitan medirla. ¿Son inteligentes el elefante y el ratón? ¿Quién es más inteligente? Estas preguntas retan a los científicos que intentan medir esas variaciones. Sin embargo, no se puede tomar como excusa para despreciar las pruebas para obtener el coeficiente de inteligencia. No se requiere un sistema preciso de medición para que el hombre pueda comprender que sus modelos superiores de comportamiento están muy alejados de los otros animales. Muchas de sus capacidades parecen ser instintivas y pasan de generación en generación por medio de las moléculas de DNA. Pero una gran parte de la información que usa en sus razonamientos proviene de su medio ambiente, es decir, de lo que ha aprendido. Un niño difícilmente supera a un chimpancé de edad comparable, pero por medio de la palabra oral y escrita se proporciona mucha información cualquiera que sea y aumentará la capacidad instintiva heredada del individuo. Aún así, persiste el problema de los científicos interesados en medir las variaciones de inteligencia en las poblaciones humanas, pero todavía no se conoce un método exacto para saber qué variación se debe a las moléculas de DNA heredadas y cuánta a la información proporcionada por el medio. Repaso. 1. ¿Qué clase de modelo de comportamiento modificó Pavlov? 2. ¿Por qué los pinzones silvestres cantan diferente a los creados en laboratorio? 3. ¿Qué significa la palabra impresión? 4. Diga los 3 factores de aprendizaje. 5. ¿Cuál es la diferencia entre comportamiento instintivo y comportamiento aprendido? Resumen. Es muy amplio el campo del comportamiento animal. El más simple es el estereotipado. El trabajo clásico en este campo lo realizó Febvre con insectos. Pavlov demostró que un reflejo estereotipado en un perro podría ser modificado. Con otros experimentos se ha demostrado que ciertos modelos de comportamiento en animales, como la planaria, pueden ser modificados. Al comparar los cantos de los pinzones silvestres con los cantos de los criados en cautiverio, se dedujo que determinadas partes del canto son heredadas por medio del DNA y que otras se aprenden del medio. Konrad Lorenz trabajó con gansos y mostró que para ciertos tipos de comportamiento, inmediatamente después del nacimiento, hay un tiempo crítico, después del cual no ocurre el acondicionamiento. Este primer acondicionamiento lo llamó impresión. Para que los animales aprendan nuevos modelos de comportamiento es necesario 1.
Estimular al animal. 2. Repetirlo muchas veces. 3. Premiar cada esfuerzo. Con la caja de Kirchner se ha mostrado que estos factores afectan al aprendizaje. Hay niveles más elevados de comportamiento que requieren perspicacia e imaginación. Esto lo han demostrado los chimpancés y, claro está, el hombre. La palabra que describe esta capacidad de aprendizaje es inteligencia. Esta no se ha logrado medir con precisión y tampoco es posible, aún, diferenciar qué parte de esta la hereda el individuo por medio del DNA y qué parte la adquiere del medio ambiente. Preguntas de repaso. 1. ¿Qué comportamiento específico de las avispas cavadoras estudió Febvre para ejemplificar la sabiduría del instinto? ¿Qué comportamiento específico usó para ejemplificar la ignorancia del instinto? 2. Parte de la información que necesita un pinzón joven para producir un canto está codificada en las moléculas de DNA que reciben de sus padres. Pero, ¿dónde está el resto de la información codificada que necesita? 3. ¿Cuál es la principal diferencia entre el acondicionamiento mostrado por Pavlov y la impresión demostrada por Lawrence? 4. Mencione 3 modelos de comportamiento nuevos que puedan aprender los animales. 5. Explique los 3 factores que según los científicos debe haber para que el animal aprenda efectivamente. 6. ¿Cómo difieren los llamados niveles superiores de comportamiento de los tipos de comportamiento de los animales en una caja Kirchner? De un ejemplo. 7. ¿Por qué la palabra inteligencia frustra a los científicos? 8. Mencione 3 tipos de comportamiento estereotipados que haya observado. 9. Al entrenar a un perro, ¿qué podría hacer específicamente para incluir los 3 factores esenciales que conoce para el buen éxito del aprendizaje? Análisis y aplicación. 10. Explique lo que significa el término imaginación. ¿Qué idea se obtiene del significado literal de la primera mitad de la palabra? Aquí tenemos algunas referencias sobre estas investigaciones. Las obras consultadas y las referencias.